corriendo para la gobernatura. Ustedes saben que eres un hombre transgénero, que se cambió, era un deportista, es muy conocido y está corriendo como republicano. Entonces, ¿qué tan factible es esto? Porque hemos visto otras personas que están corriendo para para la presidencia o diferentes puestos políticos y no lo han logrado. Una buena pregunta es esa. Así que regresando a la pausa vamos a ver este tema, Carlitos, y vamos a poder escuchar la respuesta que él tiene, Carlitos. Claro que sí, pastor. Bueno, ya regresamos después de la pausa con pastor Ned Gómez, pastor también Gallucci, ¿verdad? Y el tema de hoy, Gallucci, un hombre de Dios para este tiempo. Así que si usted tiene una pregunta, estamos a punto de entrar a nuestro último segmento, puede llamarnos 1-800-450-4302 o puede enviar su pregunta también a través de WhatsApp al 626-223-5418. Y queremos recordarle que este programa se retransmite el día de hoy a las 8 de la noche a través de Radio Inspiración, o lo puede ver también más tarde a través del canal de YouTube de Pastor Ned Gómez y Radio Inspiración. Ya regresamos. Yeah, this person from Uruguay is asking you, he says, like, here in Uruguay, the government give house and job to the people that are on the streets, but many of them just go back because of their addiction to drugs. Yeah. Está diciendo este hermano en Uruguay que el gobierno le da casi trabajo a las personas que están en la calle, pero que ellos regresan normalmente por razón de las drogas. The way you solve that problem La forma en la que resuelves este problema is at these centers. es que en estos centros It's the other 50% es el otro 50% that has those problems with drugs. que tienen esos problemas con drogas. But once again, Pero de nuevo, when you treat them like you'd want to be treated, cuando tú los tratas como quieres ser and you become a tratados friend, y te vuelves un amigo, you can help them make a better choice. puedes ayudarles a hacer una mejor elección. And you use the centers Y utiliza los centros to begin to address the mental illness. para poder tratar la enfermedad mental. And of that 50%, Y de este I have 50%, found that half of them, he encontrado que la mitad de ellos you can address the mental illness and you can address the drug addiction. tú puedes tratar el asunto de enfermedad mental, entonces también puedes tratar el problema de la adicción a las drogas. By working with them when they come each day, Cuando ellos llegan cada día y trabajas con ellos, we got a lot of those to go into programs. entonces logramos que meterlos a programas. That's amazing. Wow, so can we do this like, let's say me as a pastor, that in my own street we have them. How can we do it? We have two minutes before the last segment, but ¿qué puedo hacer yo, pastor, cuando los veo ellos allí, please? Well, our church has a complete operating manual on how to do this. Oh, mi iglesia tiene un manual de operación completo en cómo hacer esto. So any church that's interested in, I'm happy to share and give it all away. Oh, dice que toda iglesia que esté interesada en este asunto, él está más que feliz de regalárselos a todos ustedes. But at the statewide level, Pero a nivel estatal, this is the key to a strategy to change the outcome of homelessness. entonces esta es la clave para cambiar el resultado de la indigencia. When I am governor, I will implement these compassion centers up and down the state. Oh, dice, cuando yo sea gobernador voy a implementar estos lugares de compasión por todo el estado. And you will see a major change in the results. Y vas a ver un cambio mayor en los resultados. That's amazing, because you've done it. I've done it. It's not that you have a good idea or I've you done may, it. no, you've done it. I've Dice, done no es it. como que él tiene una buena idea, sino que él realmente lo puede hacer. And so we can pray for you, we can support your campaign. What else can we do? Estoy diciendo, ¿qué podemos hacer? Podemos orar por ti, podemos apoyar tu campaña. Thank you. Well, sign up for my newsletter. Por favor, regístrense para mi carta de noticias. Send my information on all your social media to Por your favor, network. envíen mi información en todas las redes sociales de ustedes. Like my Facebook and Twitter and Instagram. Por favor, le pónganle like a mi Facebook, mi Instagram y mi Twitter. Give to the campaign. Dale a la campaña. And help us get the word out across the state. Ayúdanos a que salga la voz por todo el estado. Together we can change the state. Nosotros juntos podemos cambiar el estado. Amen. Yeah, so when we're back, we're going to talk about the possibilities. You were speaking about this moment right now with the recall and things like that. So I want the people to hear that because I think it's important. Ahorita que regresemos de la pausa, él nos va a hablar de por qué hay un momento muy factible en este momento, por razón de que hubo este llamado para poder retirar o destituir al gobernador actual por una serie de firmas que se juntaron por lo que estaba ocurriendo. Entonces, hay un momento muy interesante de aquí a noviembre donde es probable que
se pueda ver un cambio milagroso en el estado de California, cosa por la que hemos hablado muchísimo. Así que yo creo que sí tenemos mucha esperanza, primero en el Señor, obviamente, pero también en situaciones que Dios puede poner así y que incluso puede ser un ejemplo para muchas partes del mundo e incluso de esta nación, de los cambios que puede hacer. Así que vamos a regresar ya para nuestra última segmento el día de hoy. Por favor, tome nota de esto y compártalo con todo el mundo porque va a ser una gran bendición. Aquí vamos ya. Ya regresamos a el último segmento de Buenas Nuevas para la Familia. Sigue en sintonía de Radio Inspiración, alimento para el alma. Así es, amigos, ya estamos de regreso aquí en Buenas Nuevas para la Familia. Estamos en nuestro último segmento el día de hoy con Pastor Ned Gómez, su invitado el Pastor Gallucci, ¿verdad? El cual se está postulando para ser gobernador de acá de California. Así que si usted tiene una pregunta, puede llamarnos todavía en 1-800-450-4302. Pastor. Sí, Miguel. Oye, ¿cómo entraste para el de español, para el sitio internet de español? Es el mismo, solo que dice español, se le da clic, ahí tienen video. Oh, perfecto. Gallucci.com. Perfecto, muy bien. Bueno, hermanos, estamos ya casi terminando nuestro programa el día de hoy, nos quedan 7 minutos, pero yo quería que nos respondiera 2 cosas el Pastor Sam. Número 1, si es posible, porque hay muchas cosas en contra. Y número 2, ¿qué podemos hacer nosotros los cristianos, californianos y aún de otros estados que ustedes saben la influencia que tiene California en la nación y en el mundo? So, let's talk about how feasible. I mean, is it possible? Yeah. Please start with that. This is the best opportunity we could ever have to get a conservative Christian in office. Dice, esta es la mejor oportunidad que podemos tener de tener un conservador cristiano en la posición. I believe that God has given us this opportunity. Yo creo que Dios nos ha dado esta oportunidad. The way the recall works. La forma en la que funciona como destituir al gobernador. The first question is, recall Governor Newsom, yes or no? Entonces la primera pregunta es, ¿se le debe destituir al gobernador Newsom, sí o no? If there are more yes recall than no's, Si hay más sí que no, then the people on the ballot get selected. One of the person on the ballot gets entonces selected. una de las personas en la boleta es seleccionada. You can win this vote with maybe 15% of the vote. 15. Okay. Tú puedes ganar esto con el 15%. Because there's so many people on the ballot. Porque hay tantas personas en la boleta de votación. That means that the Christian vote Eso significa que el voto cristiano and the Latino vote y el voto de los can hispanos de los choose latinos the next governor. puede elegir al siguiente gobernador. ¡Wow! That will be... ¿Cómo ves, Carlito? Wow, increíble, sí. Impresionante. It is so important that the Latino community rise up, register to vote and vote. Es tan importante que la comunidad latina se levante, se registre y vote. I feel my small part is to give you a voice. Yo creo que mi parte más pequeña es darles a ustedes una voz. I really believe that you're the future of California. Yo creo que ustedes son el futuro de California. And there will be a day when a Latino is our governor. Y llegará un día en el que un latino sea nuestro gobernador. And many Latinos are in the Assembly and the Senate. Y muchos latinos se encuentran tanto en la Asamblea como en el Senado. Because God will use you. Porque Dios los va a usar a to ustedes restore the family values of this state. para restaurar los valores familiares del Estado. They are the California values. Son los valores de California, de hecho. There's a battle for the values of California. Hay una batalla por los valores de California. The Democratic Party, El Partido Demócrata it no longer is the party for the Christian. ya no es el partido de los cristianos. They're no longer the party for Americans. Ya no es el partido para los americanos. And they are pushing a set of values that are not our Y values. están empujando una serie de valores que no son los nuestros. That's why we have to bring California back Por eso tenemos que recuperar a California and give it back to God. y regresársela a Dios. Quick question, why were you so moved to work to serve the workers on the fields? Esa es una pregunta porque lo he visto. ¿Por qué fuiste movido a trabajar con los hermanos que están allí en los campos recogiendo las fresas? This is part of the God story. Esa es parte de la historia de Dios. After 7 years of serving the homeless, Después de 7 años de servir a los que no tenían the casa, city of Ventura La ciudad de shut down the work. la ciudad de Ventura cerró el trabajo We ended up in a major lawsuit to protect religious liberty. y entramos en una demanda mayor para proteger la libertad religiosa. And I had all this food and nowhere to take it. Y tenía toda esta comida y no tenía dónde darla. And a Latino family began coming to our church Una familia latina o hispana and said, Pastor, you have all this food and my mother lives in a mobile home park in Oxnard
and the people could really use the food. Y dice, pastor, mi mamá vive en una casa móvil allá en Oxnard y la gente que está en este lugar puede utilizar toda esta comida. I went to this mobile home park. Entonces fui a este parque de casas móviles. And all these Oaxacans came out to get the food. Y todos esos oaxaqueños vinieron por la comida. God reminded me when I had the privilege of meeting Mother Teresa. Y el Señor me acordó cuando tuve el privilegio de conocer a la Madre And Teresa. helping my uncle start a church in Mexico. Y ayudé a mi tío a comenzar una iglesia en México. And God spoke to me and said, "This is your legacy. Y entonces el Señor me habló y me dijo, ellos son tu legado. Care for my sheep." Dice, cuida a mis ovejas. I started to weep. Yo comencé a llorar. I said yes, and I started to serve these amazing people. Entonces empecé a servir a estos a gente sorprendente. How many years ago? That was 7 years ago. Eso pasó hace 7 años. I have the privilege of having close to 1,000 migrant farm workers call me their pastor. Y yo tengo el privilegio de que 1,000 trabajadores agrícolas me llamen su pastor. I've planted churches in their communities. He plantado iglesias en sus comunidades. My wife cares for 300 kids. Y mi esposa se encarga, cuida a más de 300 niños. I love her. And we have fallen in love with the Latino people. Y nos hemos enamorado con los latinos, con los hispanos. Yeah, that's so beautiful. So what can we do for you? ¿Qué podemos hacer por ti? Pray for this campaign. Por favor, ore por esta campaña. Register to vote. Regístrese para votar. Vote in this next election. Por favor, vote en esta siguiente elección. Get the word out about my candidacy. Por favor, pase la voz acerca de mi candidatura. This is a David and Goliath moment. Este es un momento de David contra Goliat. The Goliath is this current government. El Goliat es este gobierno actual. And we are and God is looking for a David. Y el Señor está buscando por un David. And you are the stones that he picks up. Y ustedes son las piedras que él escoge. That flings at this giant. Que las avienta con la onda a este gigante. That says no more. Y que dice ya no más. You cannot tell us what to believe. Ustedes no nos pueden decir qué creer ya. You cannot tell our children what to believe. Ya la gente de este sistema no puede decirnos qué deben creer nuestros hijos. You cannot shut down our businesses anymore. No puedes ya cerrar nuestros negocios. You need to get out of our lives. Debes de salirte ya de nuestras vidas, gobierno de California. God wants the state back. Dios quiere recuperar el estado. And I believe that if together we rise, y yo creo que si juntos nos levantamos, we will solve the problems of California. Podremos resolver los problemas de California. But we will also solve the problems of the world. Pero también podremos resolver los problemas del mundo. I think that's the destiny of us. Yo creo que esto es nuestro destino aquí. Thank you so much, Pastor Sam Gallucci. Hermanos queridos, pues yo quería traer este hermano que frente a ustedes. Le amo mucho, le bendigo. Y estemos hablando por él, Carlitos. Así es, pastor. Bueno, animamos a que visiten la página web sangallucci.com, ¿verdad? Y también puede escucharlo en español. Y bueno, pase la voz para este programa. Se repite el día de hoy a las 8 de la noche a través de Radio Inspiración, o lo puede ver más tarde a través del canal de YouTube de Pastor Ned Gómez y Radio Inspiración. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias a ti, Carlitos. Tenemos el video, no creo. Los esperamos el día de mañana aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Do we have the video? Maybe continúen en sintonía de la programación. En unos minutos viene nuestra hermana Belkis en nuestras oraciones. We can try. Do you have the video close at hand so we can play the one for governor, the one for governor. In Spanish? In Spanish? Yeah. Vamos a tratar de que ahorita para despedirnos ya de este programa me gustaría mucho que vieran este pequeño video que produjo nuestro hermano, donde él explica en español un poquito cuál es su corazón. Ustedes lo pueden conocer, lo pueden ver ahí también su planteamiento. Y obviamente pueden ir para su sitio de internet, San Gallucci, y ahí ustedes pueden ya darse cuenta de todo esto. Is it in your website? Or? Yes, it's on the website. Or on YouTube too. There is one that is San Gallucci for Governor. On YouTube too. Ya, vamos a tratar de conseguirlo ahorita. Sean un poquito pacientes. Está aquí en su sitio de internet. Very good. Pero sí it's a tremendous blessing, Yo creo que en el sitio de internet, hermano, usted puede encontrar muchísima información acerca de todo lo que él plantea. Incluso si quiere apoyar, aquí dice, haz clic para el español, y ahí está. ¿Quieren que les mande este link? Aquí lo tengo. Ya lo tienen, perfecto. Entonces me quiero despedir. Okay. You have to download it? Yeah. So you can share something. I mean, we have 2 more minutes or 3 minutes. Wow. No hemos terminado más. Yo quisiera que pedirles. You feel like saying something else to our audience as we are downloading that video? Yes. ¿Quieres decir algo a nuestra audiencia mientras bajamos el video? I think that every California
needs to think about the current state of our state. Yo pienso que todo californiano necesita pensar acerca del estado actual del estado. And think about what kind of state do we want to leave our children and grandchildren. Y pensar qué clase de estado queremos dejarles a nuestros hijos y nietos. California is number 1 in poverty, California es el estado número 1 en pobreza, number 1 in unemployment. el número 1 en desempleo. California is lost the greatness that it once had. Y California ha perdido la grandeza que en su momento tuvo. California birthed the greatest ministries in the world. California dio a luz los grandes ministerios del mundo. 3 major denominations were birthed here. 3 denominaciones principales nacieron aquí. Azusa Street was here. Azusa, el movimiento Billy de Graham Jesús. started here. Billy Graham comenzó aquí. Focus on the family. Enfoque a la familia. World Vision. World Vision. Campus Crusade. Campus Crusade. Many of the YWAM also. YWAM, yes. Juventud con una misión. Yeah. All started here. Todos comenzaron aquí. And many of the greatest companies that have changed the world started here. Y muchas de las compañías que cambiaron el mundo comenzaron también aquí. And that's the destiny of California. Y ese es el destino de California. That's the destiny that you and I have moved here for our children. Y ese es el destino por el cual nosotros nos venimos a vivir aquí para nosotros y para nuestros hijos. But that destiny is being destroyed. Pero este destino está siendo destruido. We have a one-party rule. Tenemos como el gobierno de un solo partido. For the last 40 years, they've been in power. Por los últimos 40 años han estado en poder. For the last 20 years, a Democrat governor has been in power. Por los últimos 20 años, un gobernador demócrata ha estado en el poder. And we went from number 1 in education to 40th in education. Y fuimos del número 1 en educación al número 40. Our 8th graders and our 4th graders are the worst test scores in the country. Nuestros niños de octavo grado y cuarto grado son los que tienen los peores promedios de todo el país. 40% of all the children, when they graduate a grade, can't do the work of that grade. Y dice, cuando nuestros niños se gradúan de un grado, de un año de la escuela, no pueden hacer el trabajo de ese año. This governor, the last 2 years, has proven Este gobernador ha demostrado en los últimos años that he cannot be trusted with our money and our children. que no se le puede confiar ni el dinero, ni nuestro dinero, ni And he nuestros cannot hijos. be trusted with our future. Y que no se le puede confiar nuestro futuro. That's why we have to rise up Por eso tenemos que levantarnos and take our state back. y recuperar nuestro estado. Californians must be first again. Los californianos deben ser primero de nuevo. Amen. So we're going to play this video. Vamos a poner este video, con eso nos vamos a despedir. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Gracias al pastor Gallucci. Y lo vamos a tener aquí más seguido, yo creo, todavía otra vez, para seguir platicando con él. Dios los bendiga a todos, hermanos. This sign says it all. Every one of these businesses gone. I can't help but think of the families that came to California with a dream, and they're gone. It breaks my heart. This was a bakery. It was a beautiful Latino bakery that was around for a very long time, and with all of the lockdowns and everything, they couldn't survive. Restaurants, over 17,000 will likely never open again. And no one is ignored more than the small business owner, which represents over 99% of our businesses in California. We must bring California back, give it back to its people. I'm Sam Gallucci. I'm a 60-year resident of California. I was raised in Los Angeles, went to school in San Diego, and had a successful business career in San Francisco. I am a Californian, a product of the California dream. But lately, that dream that was bright and gold has become a nightmare that feels dark and hopeless. Every California deserves the same chance. And that's why I'm running for governor. Let's hit the reset button. It's time to build a California where you can raise your children, run your businesses, worship your God, follow your own dreams. It's time to bring California back. Oh my gosh, look at this. This is tragic, Nikki. Yeah, it really is. There was a time when you had this filled, right? So we had every chair filled at one point. So you were supporting 48 families. Well, yes, we were. Yeah. And you are a single mom, right? I am a single mother. Yes. I mean, I so applaud that. And you're a single mom. You're an entrepreneur. You're a woman in business. So I so applaud that. And you are the California dream. This is part of this dream. Yeah, it is. I just honor what you have done with this business. Thank you very much. And what I see is not just the empty chairs. I see a lady's
trying to make a living that's no longer able to. Yeah, that's right. I'm struggling to stay afloat, doing all I can. We've been shut down 3 times now. I mean, we're barely surviving at this point. You know, I hate saying that, and I'm super hopeful, and you know, I feel positive. The energy's really great, but if they shut us down again, we're done. Do you trust this government? Not one bit. Not one bit. I don't. I mean, this is really horrendous what's happened to California, and you know, we're the only state that's suffering like this. So. And it doesn't have to be this way. No, it doesn't have to be this way. Not at all. We want to have the kind of life that our parents dreamed for and fought to bring us here for. If the city's not providing any locations, people got to sleep somewhere. We have 17% of the population and half of all the homeless. The Golden State has become the poverty state. We are last in income growth. Our unemployment numbers are through the roof. First 20 years of my career, I followed my own dream. I worked in the corner offices in San Francisco of some of the greatest companies in the high-tech space. In the second half, something happened to me that just gripped my heart, and I realized that it wasn't just about me. One of the things that I had the privilege of doing is starting a daytime walk-in center for the homeless called Operation Embrace. And for 7 years, from 8:30 in the morning to 2:30 in the afternoon, I lived amongst the homeless during the day in our daytime operation. And this is all your canned foods and box foods, pastas and stuff. How do people treat you out there when you just like walking the streets and stuff? How do you get treated? It's really hard. I care deeply for Californians because I am one. This is us. And then I was introduced to the fields. Es difícil encontrar un trabajo It's bueno. hard to find a good job. And I know that you've had to take care of your family all on your own. So we ventured beyond homelessness into the fields of Oxnard. We are constantly looking for where they're picking. We want them to know that we love them and it's safe and we're here for them. Millions of undocumented immigrants live in California. We have to address this crisis. All right, guys. Information, come to our festival. Nos invitamos a un festival. There'll be a doctor and dentist there. It's time to bring California back, to take it back away from the government and give it back to the people. How you guys doing? Angel, President. I'm Sam Gallucci. I'm running for governor. Join me. God bless you and God bless California.